Esta historia comenzó después de que las clases terminaron, y una chica de segundo año, Kokoro, entró en el aula vacía de los estudiantes de primer año para dejar una carta de amor en el escritorio de su enamorado. Dejó la carta y corrió, pensando que seguramente llegaría a la persona indicada. Pero antes de que eso sucediera, los eventos que condujeron a este momento ocurrieron mucho antes, desde el día en que nuestro protagonista, Hirano, caminaba fuera de la escuela con sus amigos. Mientras ellos le contaban sus fantasías sobre cómo les gustaría que les propusieran, pero Hirano lo encontró un poco cursi. Luego, Hirano notó que le faltaba algo en su mochila y les dijo a sus amigos que siguieran adelante mientras él regresaba al aula a buscarlo. Corrió todo el camino hasta su clase, luego escuchó unos ruidos dentro del aula, lo que le hizo pensar si un maestro estaba patrullando. Pero cuando miró hacia adentro, se sorprendió al ver que la persona dentro del aula era una chica de segundo año llamada Kokoro, quien era la estudiante más destacada y la chica más bonita de toda la escuela, que había rechazado fríamente todas las declaraciones de amor hasta el momento. Ella era una senpai para Hirano, pero él, instintivamente, se escondió pensando que no era lo suficientemente bueno para acercarse a ella de esa manera, pero aún no entendía por qué esa belleza perfecta estaba en su aula. Y cuando observó un poco más, resulta que ella se detuvo justo en el lugar donde estaba su escritorio. Hirano se sorprendió y quedó perplejo al mismo tiempo, al ver a Kokoro arreglarse el flequillo y luego inclinarse hacia adelante para apoyar su cabeza en el escritorio de Hirano como si fuera el lugar más cómodo. Mientras ella hacía estas cosas pensando que estaba sola, Hirano trataba de averiguar por qué la súper famosa Kokoro parecía interesada en involucrarse con alguien como él. Ahora, sus acciones añadían más misterio cuando abrió su mochila, y Hirano pensó que iba a sacar algo como una carta o algo para confesar sus sentimientos. Pero sus esperanzas se desmoronaron cuando sacó un objeto grande envuelto, como si estuviera planeando hacerle algo a Hirano. Hirano no entendía por qué podría estar enojada, ni qué había hecho para ganarse su ira, si ni siquiera se habían cruzado antes. Además, quería saber si las chicas bonitas realmente guardan cosas como esa en sus mochilas. Kokoro colocó su mochila en el suelo y sacó una cinta del cuello de su llavero de peluche, solo para envolver la bomba, lo que hizo que se viera como algo más que una bomba, más bien como un regalo. Algo que Hirano nunca pensó que merecería recibir de alguien como Kokoro. Kokoro luego movió su mano con el presente redondo para ponerlo en el cajón, pero resulta que realmente pensaba que algo tan grande cabría en el cajón de un escritorio de estudiante. Siguió forzando el presente en el cajón, mientras esta situación dejaba a Hirano preguntándose si debería mostrarse y ayudarla ahora, pero eso podría hacer que lo etiquetaran como un pervertido por espiarla. Hirano pensó que, a este paso, este sería su primer y último regalo de una chica, y encima de la belleza número 1 de la escuela. Kokoro seguía empujando su regalo con fuerza en el cajón, lo que eventualmente hizo que el envoltorio se rasgara un poco. Realmente quería decirle a Kokoro que estaba siendo demasiado ruda con algo tan tonto, pero aún así lo encontraba un poco adorable al verla esforzarse tanto. También trataba de no mirar cuando ella se inclinaba un poco demasiado. Entonces, de repente, Kokoro se detuvo como si hubiera pensado en algo. Se levantó, lo que hizo que Hirano pensara que finalmente se dio cuenta de que el presente no cabría en el escritorio sin importar cuánto lo intentara. Pero su alivio fue efímero, ya que vio a Kokoro sacar las notas y otros papeles del escritorio de Hirano, uno por uno. Luego, otra vez, intentó meter ese presente en el escritorio, pensando que ahora debería haber espacio. Pero también se decepcionó nuevamente por este fracaso, incluso después de haber trabajado tan duro. Hirano sintió lástima por su pobre escritorio, que tenía que pasar por tanta tortura, y esperaba que ella tuviera un poco de compasión por él. Pero Kokoro no mostró signos de detenerse mientras observaba el escritorio, luego levantó una bolsa que parecía que llevaba un arma. Pero entonces Hirano notó que en realidad era su propia flauta de grabación, que estaba guardada en el escritorio y ahora estaba en las manos de una hermosa Kokoro. Sin embargo, no pensó que ella tuviera buenas intenciones con ello, y ver todo esto lo hizo estar a punto de saltar de lo extraño que se estaba viendo. Justo en ese momento, Kokoro metió la flauta en el cajón del escritorio, lo que lo dejó pensativo, y de repente ella soltó un fuerte golpe con la mano que terminó rompiendo la flauta de una sola vez. La parte rota rebotó en el suelo varias veces, pero aún así, ella fue la que parecía confundida después de romperla de esa manera. Eso también, cuando en realidad la flauta era de Hirano, no de ella. Esperaba que no estuviera tratando de usar su flauta como una palanca, pero su reacción perdida lo dejó todo claro,
y lo único que Hirano aprendió fue que Kokoro tenía un increíble y fuerte golpe de karate. Kokoro miró la flauta con un poco de arrepentimiento, la juntó y luego la cubrió con su pañuelo. Hirano finalmente dejó de intentar procesar todo eso, y deseó que la flauta descansara en paz, ya que tuvo el honor de ser despedida con un pañuelo de Kokoro. Se sintió complacido por saber qué tipo de pañuelo llevaba, y de repente Kokoro volvió a actuar con el escritorio, moviéndolo y volteándolo para ver si tenía tornillos o algo así. Hirano no podía entender por qué estaba haciendo todo esto por alguien como él, pero él no sabía que ella aún tenía algo preparado, ya que miró en su bolsa y al siguiente momento sacó un taladro como si fuera una herramienta muy común que un estudiante tuviera para desmantelar el escritorio de Jerónimo. No entendía por qué no solo intentaba poner ese presente en su casillero o en su zapatero, pero justo entonces se dio cuenta de que algo no estaba bien y rápidamente corrió al vestuario, donde vio que su casillero estaba tan dañado que ya no podía considerarse un casillero adecuado. Rápidamente fue a revisar el siguiente lugar, su zapatero, y resulta que su zapatero también había sido atacado. Hirano estaba decepcionado porque estos daños estaban más allá de su comprensión, y cuando regresó al aula para ver qué estaba haciendo ahora, descubrió que Kokoro seguía en lo suyo, y en realidad era una trabajadora muy dedicada. Se emocionó, ya que siempre pensó que una chica tan hermosa y adorada vivía en un mundo diferente al suyo, pero ahora sentía que ella era como una especie de diosa. Sin embargo, no pudo cambiar su opinión sobre lo ridículas que eran sus acciones y sus resultados finales. Lo último que quería en ese momento era verla con una cara de no haber logrado lo que había planeado, y qué esperaba ella desde el principio. Luego, el profesor tutor de Kokoro apareció en el pasillo, y cuando vio a Kokoro, le regañó preguntándole por qué no había ido a casa todavía. Kokoro se sorprendió, y lo que más temía, más que ser regañado, era ser pillado espiando dentro del aula. De repente, su sentido común se rompió cuando vio a Kokoro saltar por la ventana de un solo salto, y la imagen de esos blancos se grabó en su mente. El profesor le preguntó a Hirano qué estaba haciendo después de clases, y Hirano entró al aula, donde ambos vieron cómo había quedado su escritorio. Hirano recogió el regalo envuelto y echó un vistazo a Kokoro aterrizando con seguridad y saliendo como una asesina. Cuando Hirano abrió el regalo, él y su profesor reconocieron que era el balón de fútbol que Hirano había perdido durante su última clase de educación física. Hirano ya no se sentaba en el centro de la sala. Ahora se sentaba en un asiento vacío cerca de la ventana. Mientras asistía a las clases, el amigo de Hirano señaló a sus compañeros jugando deportes afuera, y por un momento, Hirano entrecerró los ojos porque estaba demasiado brillante, ya que vio a Kokoro Goenda, la senpai, jugando baloncesto y a otras personas babeando por su belleza. El amigo de Hirano era uno de ellos y pensaba que incluso adorarla desde lejos todos los días de esa manera era una dicha pura. Le daba mariposas en el estómago, y no era mentira. Kokoro realmente parecía una diosa admirada por todos en la escuela por su belleza serena e impecable. De repente, Hirano tuvo un flashback de lo que ocurrió ayer y poco sabía él que nadie podría creer que una chica como Kokoro fuera capaz de hacer una acrobacia como esa. Él era el único que sabía sobre su excesiva bondad agresiva, y eso lo hacía sentirse un poco más especial que los demás. Salió de sus pensamientos cuando su amigo comenzó a hablar sobre ver su club después de clases, y Hirano definitivamente estaba interesado, porque, al igual que su amigo, no quería perderse ninguna oportunidad de acercarse a Kokoro. Su profesor escuchó todo su plan y les dijo que tendrían que quedarse para tomar las decisiones del comité. Obviamente, se habrían perdido la lectura del acta de la reunión del comité, pero ahora estaban atrapados. Por otro lado, Kokoro los observaba desde el campo de deportes. Dios sabe en qué estaría pensando. Mientras tanto, tan pronto como terminó la clase, el profesor dejó la responsabilidad de la siguiente tarea al representante de la clase. El representante de la clase tampoco quería hacerlo, pero luego preguntó si alguien estaba interesado en unirse al comité disciplinario entre ellos. Nadie dijo una palabra. La clase estuvo en un silencio absoluto, como si alguien hubiera muerto, y casi hicieron que su presencia fuera inexistente. Hirano estaba ocupado pensando en ir a casa y también no tenía planes de unirse al comité porque, entre los 35 estudiantes de su clase, 13 se libraron de las tareas comunitarias, y este era su momento para apretar los dientes y aguantar. Luego miró al representante de la clase y consideró levantar la mano para unirse al comité, pero luego, al pensarlo, si se unía al comité, perdería su tiempo libre después de la escuela, y solo sería una molestia para los otros miembros. Además, según él,
Si había una chica a la que tendría que ayudar en el comité, ella fácilmente podría atraparlo hablándole dulcemente y terminaría trabajando demasiado. Sacudió la cabeza y se pidió a sí mismo que se controlara y no imaginara esas cosas. Miró a las personas a su alrededor y pensó, ¿y si por algún milagro, hay una chica esperando que levante la mano, o si alguna chica lo está observando? Si ese fuera el caso, definitivamente lo consideraría unirse. Hirano solo estaba soñando despierto, nada más, y se preguntaba una y otra vez si debía unirse al comité o no, porque si lo iba a hacer, sería al comité de mascotas, ya que le parecen lindos los conejos y también disfruta cuidar animales. O tal vez podría intentar el comité de reciclaje, clasificando las tapas de botellas y las etiquetas de Lucifer para aprender a obtener fichas de recaudación de fondos. Esos trabajos le parecían bastante fáciles. Pronto estaba decidido en una cosa con certeza. No quería unirse al comité atlético porque sabía que terminaría haciendo el trabajo manual cada vez que tuvieran clase de gimnasia y los eventos deportivos serían un infierno para él. Sabía que no tenía habilidades atléticas y que no había forma de que pudiera hacer eso. Miró a uno de sus compañeros, llamado Gorizuji, quien era musculoso y tenía una gran complexión, y pensó que si alguien quería ser parte de un comité atlético, esa persona debería tener una complexión como la de él. Los representantes estaban tomando la decisión final pidiendo a los miembros interesados, y luego finalmente una chica levantó la mano. Todos los estudiantes miraron a esa chica, y los ojos de los representantes brillaron al ver que finalmente tenían a una estudiante que quería ser parte del comité. Ambos comenzaron a apreciarla y pensaron que sería perfecta para el trabajo. Los representantes estaban muy contentos porque acababan de conseguir al primer miembro de su comité y estaban seguros de que esta chica sería muy estricta. Luego, un chico chilló y levantó la mano con dolor, y la gente pensó cómo un chico con cara de malhechor podría hacer cumplir las reglas de la escuela, lo cual era muy raro. Ahora los representantes querían 2 chicas y 2 chicos para el comité de salud, y tan pronto como la representante terminó su frase, 2 chicas y 2 chicos levantaron las manos de repente con una expresión cuestionable en sus rostros, y Gerano pudo escuchar el sonido de un golpe cada vez que alguien levantaba la mano. Ahora era el turno del comité de limpieza, y de esa manera consiguieron a los miembros para limpieza, así como el comité de la biblioteca en un segundo. Y luego, Gerano notó en el suelo, unas pequeñas bolas que danzaban con gran fuerza. Esas bolas estaban hechas de hielo, y Hirano sabía que esto definitivamente era parte de algún plan, porque el cielo estaba despejado. Entonces miró afuera y se sorprendió al ver a la persona que estaba golpeando las manos de la gente con una bola de hielo para que las levantaran y así esta discusión terminara más rápido. La persona era Kokoro, y ella estaba sentada en un árbol golpeando a la gente con las bolas de hielo. Hirano no podía entender por qué Kokoro estaba atacando a sus compañeros como si fuera una bárbara. Pero así, Kokoro disparó más bolas de hielo y terminó con el comité de la biblioteca. Hirano estaba asombrado por su gran puntería, pero sus intenciones seguían siendo un misterio. Los miembros del comité de difusión también fueron decididos, y Hirano se alegró de que, al menos, las decisiones del comité estuvieran yendo bien gracias a esto. Pero no podía dejar de pensar en la razón detrás de que Kokoro hiciera esto. Tal vez sabía que hoy eran las elecciones de los comités y estaba tratando de ayudarlo para que el tiempo de clase terminara más rápido por su bien. Hirano pensaba tanto y era mucho para procesar. Sacudió la cabeza y se dijo a sí mismo que Kokoro no hacía esto por él, sino por el bien de todas las personas en la clase. Hirano agradeció su amabilidad, sin importar cuál fuera su intención. El siguiente comité que se anunció fue el comité de mascotas, y los representantes necesitaban una chica y un chico. Hirano se dio cuenta de que también tenía que esforzarse, así que levantó la mano para participar en la reunión. Pero de repente, su mano fue golpeada con una bola de hielo, y en ese momento, las manos de los demás se levantaron, y los miembros del comité de mascotas fueron decididos. Kokoro siguió siendo su misteriosa persona, pero Hirano estaba perdiendo la cabeza pensando, ¿por qué hizo eso con él? El siguiente comité que se anunció fue el comité atlético, y Hirano estaba 100% seguro de que no quería ser parte de él, pero definitivamente esto no iba a ser tan fácil. Kokoro hizo un disparo, y eso hizo que Hirano levantara la mano. Esta vez pensó que todo esto no era un favor para él, porque más bien se sentía como un castigo. Sentía que todo esto debía estar pasando por el incidente que ocurrió ayer. Se arrepintió de haber visto algo que no debía, y ahora ella lo estaba forzando a unirse al comité atlético, lo cual le quitaría las ganas de vivir.
Pero afortunadamente, no era el único chico que levantó la mano para unirse al comité atlético. Había 2 chicos más que querían unirse voluntariamente, pero solo 2 de los 3 chicos podían entrar. Y cuando les pidieron que pensaran en ello una vez más, Hirano decidió ceder y volvió a bajar la mano. Los ojos de Kokoro comenzaron a brillar, mientras que el representante preguntó si Hirano quería retirarse. Su mano fue golpeada tan fuerte con las bolas de hielo, una tras otra, que hizo que cambiara de opinión y levantara la mano. Mientras tanto, un chico musculoso que definitivamente merecía estar en el comité atlético estaba siendo atacado por Kokoro, y le daban golpes seguidos con bolas de hielo. Pero aún así, ese chico no perdió la esperanza y continuó levantando la mano. Kokoro definitivamente estaba tratando de forzarlo a unirse al comité atlético. Hirano vio su rostro y se dio cuenta de que ella realmente estaba tomando todo esto en serio. Pero luego, el tercer chico, que era amigo de Hirano, decidió retirarse del comité y quería que el chico musculoso estuviera en el comité porque realmente se lo merecía. Mientras tanto, él solo había sido forzado a levantar la mano por Kokoro. Y, a pesar de que Kokoro golpeó al chico musculoso con tantas bolas de hielo, él no se rindió ni un poco y continuó levantando la mano. Pero luego, Kokoro no era alguien que se rindiera fácilmente y definitivamente tenía otro plan. Sacó una catapulta doble esta vez y apuntó al chico musculoso. Tan pronto como lanzó el objetivo, el chico recibió cientos de bolas de hielo al mismo tiempo. Su cabeza y sus manos estaban cubiertas de bolas de hielo, y Hirano estaba sin palabras por este acto de ella, ya que triplicó la catapulta. Incluso trajo una máquina de disparo completa solo para derribar al pobre chico Goro Tsuji. Después de presenciar esto, Hirano mostró algo de fortaleza y decidió bajar la mano para que Goro Tsuji pudiera tener su oportunidad, pero la continua lluvia de bolas de hielo no le permitió hacerlo. Y en ese momento, los representantes anunciaron los nombres de los 2 miembros del comité atlético, Hirano y Tomoda, su amigo. Poco después de que terminara el comité, ambos se apresuraron a la clase donde debían presentarse para atletismo. Los pensamientos de Hirano estaban en todas partes, y no podía evitar pensar que Kokoro debía despreciarlo mucho, porque lo que hizo antes lo demostró todo. Hirano se culpaba a sí mismo por todo esto, no debería haberlo observado ayer, y todo habría estado bien. Pero se alegraba de no haberle contado a nadie sobre este pequeño secreto. Pronto entraron en el aula y se presentaron. Llegaron tarde, así que el entrenador les pidió que se apuraran y se sentaran. Hirano se sentó en un lugar vacío, y tan pronto como se acomodó y miró al otro lado, sus ojos se abrieron de par en par al ver a Kokoro sentada justo al lado de su asiento, y ahí se dio cuenta de que todo esto estaba planeado. Cuando sonó la campana final, los estudiantes fueron liberados de su agotadora escuela. Pero en cuanto a Hirano, él aún estaba allí atrapado en un trabajo intensivo que tendría que hacer por haberse unido al comité de atletismo. Y la única buena vista allí era la presencia de Kokoro, que brillaba como siempre, incluso en este infierno. Se preguntaba si realmente disfrutaba de lugares como esos, ya que parecía estar animada, mientras que él solo estaba allí porque lo había forzado la misma persona. Tomó un lápiz e intentó girarlo con los dedos, mientras pensaba si lo había forzado a unirse para que pudieran estar juntos en eso. Se imaginó que si alguna vez estuviera solo, ella podría acorralarlo y acercarse a él de manera audaz. Entonces, Hirano podría terminar resbalando por la sorpresa y los 2 terminarían cayendo, con él encima de ella. Hirano pensó que, incluso si intentaba alejarse, ella podría abrazarlo y confesarle que quería acercarse a él en ese espacio en el que estaban solos. Hirano inmediatamente recuperó el sentido y no esperaba que ella realmente hiciera todo eso. Su lápiz se cayó y lo recogió mientras se preguntaba si acercarse significaba besar y cosas así. El lápiz volvió a resbalar, e intentó de nuevo con las manos temblorosas al pensar en qué pasaría si eso realmente ocurriera. Pero, en realidad, eso era imposible, ya que ella podría estar siendo amable hasta ahora. El lápiz se cayó un par de veces, y Hirano no logró girarlo ni una sola vez correctamente. Podía visualizarlo perfectamente. Luego, Hirano notó a otro estudiante girando el lápiz en los dedos fácilmente. Pero, sorprendentemente, ese estudiante resultó ser Kokoro, y ella era sorprendentemente buena girando lápices. Giraba el lápiz de diferentes maneras, que se podrían nombrar como un doble revés, un destello sónico, y esos movimientos eran lo suficientemente buenos como para asustar a un estudiante. Fue entonces cuando Hirano notó que el brazo de Kokoro temblaba por la tensión de su propia increíble técnica, y además, todo su cuerpo también temblaba porque lo estaba dando todo en eso.
Irano pudo darse cuenta de eso incluso desde atrás, y no pudo evitar observar su cuerpo tembloroso y otras partes que se movían con él. De repente, cambió de posición y, inesperadamente, lanzó su lápiz directamente hacia el profesor. El lápiz hizo un loop salvaje alrededor del profesor, que estaba perdido leyendo los documentos de la carrera de relevos. El lápiz incluso regresó hacia ella como un boomerang, y aún seguía girando en sus dedos. Luego comenzó a girar otro lápiz, y añadió uno más, hasta llegar a un total de 5 lápices al mismo tiempo. Pero Irano no entendía por qué lo estaba exagerando tanto. Aún así, lo disfrutaba como si fuera un circo, y luego Kokoro hizo una máquina modificada para girar lápices. Se preguntó cómo alguien siquiera podría haber ideado algo como eso, y entonces los ojos de Kokoro se posaron en Irano con una expresión profunda. Irano se quedó fascinado por esos ojos, luego el profesor anunció que la clase había terminado y Kokoro se dio vuelta. Irano estaba tan seguro de que ella lo miró, y se preguntó si eso realmente había sido solo su imaginación. Pero hasta ahora había visto tantas facetas de ella como para llamar a algo solo una imaginación. De repente, la misma Kokoro se levantó de su escritorio y caminó hacia el escritorio de Irano. Se acercó mientras ambos trataban de entender si esto realmente estaba sucediendo o si ella tenía sentimientos por él. Kokoro entonces tomó la mano de Irano de verdad y dijo que debía confesar algo. Esas palabras captaron la atención de toda la clase y Kokoro le entregó a Irano la máquina de lápices que había hecho antes. Mencionó que aún no se había presentado ante él, y al igual que su nombre escrito en el lápiz, se presentó simplemente como Kokoro a Irano, después de lo cual se dio vuelta y caminó nerviosa hasta salir de la clase. Todos quedaron sorprendidos porque obviamente conocían su nombre. Mientras tanto, Irano estaba desconcertado por esa actitud de su parte, pensando que ella seguramente le había dado el lápiz debido a su mala habilidad girándolo antes, ya que no había otra forma de explicar por qué ella hablaría o confesaría algo a él. Mientras tanto, Kokoro estaba parada al lado de una pared tratando de mantener la calma en sus sentimientos, y mientras Irano pensaba que probablemente él solo era otro primer año para ella, Kokoro se sentía muy aliviada después de haber dado un gran paso y hablarle directamente. Al día siguiente, comenzó a llover fuertemente en la hora de salida de la escuela, y Irano olvidó traer su paraguas ese día. Ahora se dio cuenta de que debería haber pedido prestado un paraguas a Yuji no Tomoda. Pero al mismo tiempo, algunos otros estudiantes se estaban yendo, y resultaron ser el grupo de 3 chicas, incluyendo a Kokoro. Sus amigas eran básicamente chicas que Irano consideraba el tipo de personas que despojan a los estudiantes varones de sus fantasías. Y ahora, cuando esas chicas pasaban, una de ellas lo notó, y estaban en el ánimo de molestar a un primer año que resultó ser Irano. Irano terminó acorralado por ellas, y temía que ahora lo despojaran de todo lo que valía. Entonces, la chica llamada Sayu tomó a Irano de la mano y lo acercó, viéndolo cegaramente más bajo de estatura, mientras Irano podía sentir lo despreocupada que era con su cuerpo tocando su codo. Ella lo provocaba como a un perrito, mientras Kokoro estaba nerviosa pensando qué hacer en esa situación. La otra chica, Eiko, se le ocurrió una idea y pensó que sería divertido llevarla a cabo con este primer año. Sus miradas maliciosas hicieron que Irano pensara que este era el final de sus días inocentes y que esas chicas de último año no se lo iban a poner fácil. Pero, amablemente, Eiko le dijo a Kokoro que le prestara el paraguas de repuesto que tenía a Irano, y después de eso se fueron como si nunca hubieran tenido la intención de hacerle nada a Irano. Mientras tanto, Irano estaba sonrojado mientras les decía adiós a esas chicas, lo que hizo que Kokoro se enojara lo suficiente como para golpearlo en la cara con un paraguas, con una mirada fría en sus ojos. Irano no entendió por qué lo golpeó así, y luego se preguntó si su enojo provenía de las acciones de esas otras chicas de antes, mientras Kokoro no podía hacer nada al respecto. Eso le hizo pensar en la posibilidad de que ella pudiera estar celosa de ellas, pero aún así, desechó esos pensamientos y pensó que seguramente solo estaba siendo amable. Le prometió devolverle el paraguas más tarde, pero cuando sostuvo el paraguas y lo abrió, resultó estar roto por dentro, y Irano se rió pensando que era un concepto abierto. Pensó que ese paraguas debía ser bastante resistente para usarse, y que ella debía ser bastante hábil con eso. Pero cuando la miró, estaba claro que ella había sacado el equivocado. Ella se dio vuelta para sacar otro, y también estaba roto, con una forma aún más difícil de usar. Irano estaba recibiendo un paraguas tras otro, preguntándose si solo había traído esos en su mochila, y si todos tenían agujeros. Comenzó a sentir que lo estaban tomando el pelo.
Finalmente, ella sacó su último paraguas. Pero de repente, Kokoro tomó su mano, y no la soltó, sino que la apretó más fuerte y más cerca. Hirano estaba cada vez más confundido mientras Kokoro abría el paraguas y se dirigía fuera de la escuela con Hirano y ella bajo el mismo paraguas. La lluvia seguía cayendo, y Hirano caminaba en silencio junto a Kokoro. A una cierta distancia, le parecía tan increíble que incluso se pellizcó las mejillas y solo pudo creer que, por algún extraño giro del destino, estaba caminando con la hermosa Kokoro y ella estaba tan cerca que no pudo evitar mirar sus delicadas pestañas. Y hasta su piel estaba tan brillante y clara, como si casi estuviera brillando. La encontraba un misterio, incluso de cerca. Luego, sus hombros se tocaron y Hirano notó que Kokoro lo miraba hacia él como si estuviera completamente tranquila. Mientras tanto, Hirano entró en pánico y se apartó de inmediato, disculpándose por ello. Sin embargo, terminó empapándose bajo la lluvia, momento en el que Kokoro corrió hacia él para cubrirlo rápidamente con el paraguas. Pero, por la fuerza del correr y detenerse repentinamente cerca, sus labios estuvieron muy cerca de los de ella, y Hirano se quedó perdido por un segundo, hasta que recuperó su compostura y apartó la mirada de ella porque sus ojos estaban extremadamente ansiosos. Mientras tanto, Kokoro también se sentía un poco más cálida y comenzó a abanicar su rostro con la mano. Hirano notó su agradable olor, y en ese momento no podía mirar a ningún otro lado que no fuera hacia abajo debido a la incomodidad. Pero incluso esa mirada resultó peligrosa. Así que nuevamente apartó los ojos, y en ese momento, vio la tira de su sujetador visible a través de su camisa. Se estremeció porque esto era demasiado para él, y si lo había visto bien, incluso podría decir que era rojo, de todos los colores. Su mente explotó por un momento, luego se dio cuenta de que si su camisa se había hecho transparente, significaba que ella estaba empapada. Hirano sintió que era muy inconsiderado de su parte ignorarlo, así que le habló sobre su hombro. Kokoro lo miró, pensó un momento y se dio cuenta de que su hombro se había hecho transparente. Se ruborizó y de inmediato contrajo el hombro para esconderlo, mientras Hirano notaba que desaparecía, lo que lo hizo sentirse tímido y preguntarse si realmente había visto esa línea roja de pasión. Luego notó que apareció de nuevo una línea roja, lo que le confirmó que sus ojos no se habían equivocado. Pero luego, nuevamente desapareció, y esto se repitió varias veces hasta que la lluvia dejó de caer. El cielo se despejó, mientras la mente de Hirano seguía nublada, hasta que Kokoro sacó unas cartas y actuó como si estuviera leyendo algo, cuando en realidad, su carta reveló una palabra vulgar escrita en ella. Hirano se sonrojó al ver esa carta vulgar, mientras Kokoro pensaba en algo más, sobre cómo había logrado esconder la tira de su sujetador. Al día siguiente, Hirano se quedó después de la escuela para ayudar a la profesora de cocina con la limpieza. Ella le agradeció por su ayuda, mientras que Hirano solo quería tener una excusa para quedarse un poco más tarde que los demás estudiantes, para evitar ser visto por Kokoro después de lo que había pasado el día anterior. Pensó que ella solo estaba siendo amable, pero aún así, esa imagen era casi inolvidable, y no pudo evitar pensar en ella repetidamente. Pensó en evitarla por un tiempo, pero cuando llegó al aula, allí estaba, la belleza de la escuela Kokoro, usando un delantal de cocina y de pie justo allí en el aula de Kokoro. Recordó la memoria de ayer una vez más, y ahora no pudo evitarla, aunque había demorado en irse a casa. Pero olvidó todo eso por un momento cuando observó a la indiscutiblemente hermosa Kokoro luciendo tan linda con el delantal, lo que lo llevó a imaginar cómo se vería solo con el delantal. Su mente comenzó a tener pensamientos sucios, y después de intentar mucho controlarse y buscar explicaciones en su mente, Hirano lentamente recobró la compostura, a pesar de su mente sucia y desesperada. Además, también notó que había más chicas de la clase de Kokoro que también estaban allí con sus delantales. Hirano sintió que estaba en el cielo al presenciar esa combinación de delantales. Entonces se le ocurrió a Hirano que Kokoro y sus amigas tenían clase de cocina en el último periodo. Luego las escuchó hablar sobre que Kokoro quería hacer algo, pero no de manera directa. Hirano notó que ellas miraban su mochila, y Kokoro parecía algo nerviosa mientras la observaba. Sus amigas le dieron un empujón, y Kokoro las miró nerviosa, mientras Iko y Sayu la animaban a seguir adelante y hacer lo que su corazón le dijera. Kokoro reunió un poco de valor y comenzó a cocinar algo con sus propias manos, y por lo que parecía, Hirano pensó que eran galletas y también había una nota para él. Hirano comenzó a pensar que esto era algo especial, incluyendo lo que había pasado ayer, pero aún no pensaba que fuera algo más que un gran acto de amabilidad. Después de todo, Kokoro era la belleza número 1 de su escuela.
pero comenzaba a pensar que tal vez, la forma en que ella había acercado su mochila y empezó a sacar las galletas era como si quisiera hacerlo de una manera única. Pero justo cuando sacó las galletas de su mochila, todo su proceso de pensamiento cambió a pensar que ella debía ser una asesina contratada para deshacerse de él. Evaluó automáticamente que si realmente ella iba tras él, no tendría ninguna oportunidad de sobrevivir. Hirano la vio a punto de lanzar ese objeto que parecía una bomba, pero luego, ella solo besó la punta, lo que lo hizo pensar que tal vez no era realmente un arma, sino un regalo de su parte. Sus pensamientos aterradores se dieron por un momento, hasta que recordó que había asesinos en el mundo que besaban sus armas antes de matar a su objetivo. Hirano tenía aún más miedo ahora, y ella abrió su mochila sin la más mínima vacilación. Hirano se sorprendió, pero se alegró de que no hubiera nada raro en su mochila hasta ese momento, cuando ella metió la gran galleta allí. Notó que, aunque ella sabía que la galleta estaba sobresaliendo, en lugar de sacarla, Kokoro comenzó a empujarla más adentro con tanto empeño, lo que hacía que pareciera que realmente iba a tener éxito. Hirano, sin embargo, quería que su mochila sobreviviera, y cuando apenas logró meter la galleta en la mochila, Hirano se sintió aún más ansioso por saber qué era exactamente ese objeto en ese momento. Pensó que, como Kokoro tenía clase de cocina, debía ser una galleta, y realmente debía haber dado lo mejor de sí para hacer esa galleta. Hirano imaginaba cómo habría terminado horneando esa galleta puntiaguda, especialmente para él. Su imaginación fue un poco más allá, pensando que seguramente había guardado esa galleta para alguien especial. Entonces, debía haberla traído aquí para dársela a él. Pero aún así, deseaba que ella entendiera que su mochila ya estaba al límite. Quería apoyarla con todo su corazón, pero aún le parecía tonto pensar que eso realmente cabría. Hirano apreciaba el gesto, pero quería que su mochila permaneciera intacta para el día siguiente. Afortunadamente, Kokoro dejó de intentarlo, lo que lo alivió un poco, pero resulta que solo estaba pensando de otra manera y comenzó a sacar sus cuadernos y a envolverlos alrededor de la galleta. Luego sacó una liga y comenzó a ajustar todos los libros junto con esa galleta. Esperaba que solo lo hiciera más fácil si quitaba las púas, y aunque la metiera por tantas cosas, notó que no había una sola grieta en ella. De repente, la liga que Kokoro estaba usando se rompió y la golpeó directamente en la frente. Hirano casi hizo un sonido instintivamente. Luego vio una escena triste de Kokoro llorando por el dolor, y no podía detener sus lágrimas. De repente, se giró para mirar hacia la puerta y vio a Hirano de pie allí, y Hirano tampoco vio sentido en esconderse, así que entró para preguntarle si estaba bien. Kokoro dejó de llorar al escuchar eso de Hirano, pero después de darse cuenta del desorden que había hecho, se sintió muy incómoda e insegura sobre qué hacer ahora. Kokoro comenzó a correr hacia la ventana e hizo su escape como la última vez, mientras que Hirano, que intentó detenerla, fue la primera vez que vio a una chica llorar. Se preguntaba qué hacer, y como no había mucho que pudiera hacer en primer lugar, Hirano dio un mordisco a la galleta, al menos para apreciar la galleta. Sin embargo, sus dientes chocaron con algo duro, ya que resultó que esta bola con púas era en realidad un contenedor, y de ella salió una pequeña bolsa. Hirano vio que definitivamente eran galletas en ese pequeño paquete, y todo este incidente lo dejó pensativo sobre por qué demonios pensó que esta bola con púas era una galleta. Estaba un poco desconcertado por eso, pero aún así, Hirano pensó que al menos debería sentirse feliz de recibir galletas de una chica. Mientras regresaba, vio a algunos chicos preguntándole a Aiko si quería irse a casa con ellos. Aiko respondió que tenía una regla de solo caminar de regreso con chicos por los que estuviera interesada. Luego les dijo adiós con la mano y siguió adelante. Hirano la reconoció como amiga de Kokoro. Entonces, Aiko lo notó y lo reconoció como el kawaii de Kokoro. Hirano recordó que probablemente se enteró de él cuando animó a Kokoro a darle las galletas. Aiko de inmediato se acercó a él y le preguntó cómo estaban. Hirano estaba confundido hasta que ella dijo que se refería a las galletas que hicieron. Las esperanzas de Hirano se desmoronaron un poco, y le dijo que esas galletas seguramente estaban buenas. Aiko no lo pensó mucho, extendió su mano y le pidió su teléfono. Hirano la encontró un poco intimidante, pero no pudo rechazar su solicitud, así que le dio su teléfono para salvar su vida. Luego, intercambiaron sus contactos, y ella le dijo que si alguna vez ignoraba su mensaje, vendría por él. Después de decir eso, se fue, y Hirano aún estaba asombrado mientras se quedaba allí mirando el primer número de contacto de una chica en su teléfono. Más tarde, Hirano estaba sentado con la cabeza cubierta,
pensando que las chicas eran realmente un misterio. Miró su teléfono mientras recordaba la primera vez que una chica se acercó a él y luego intercambiaron sus contactos, algo que nunca hubiera pensado. Solo el hecho de tener el contacto de Aiko lo hizo sentir que su vida realmente estaba tomando un giro positivo, y aunque para Aiko esto era algo común, aún era algo que no podía evitar pensar repetidamente. Recordó cómo el otro día su amigo se reía de él por no tener el contacto de ninguna chica, y ahora Hirano se despidió de esos días. Estaba todo feliz y brillando con una nueva luz. Luego escuchó a un estudiante en la mesa de al lado gritar cuando recibió un mensaje de una senpai, y afirmó que si no respondía en un minuto, estaría muerto. Hirano recordó haber escuchado algo parecido cuando Aiko le dijo que no la ignorara o vendría por él. Hirano comenzó a sentir que esta información de contacto podría ser el fin de él, al pensar que toda esta felicidad comenzaba a desvanecerse. Luego, su teléfono sonó con una notificación de Aiko, y Hirano se sintió muy asustado por lo que debía hacer ahora. Tocó el mensaje de Aiko, y después de abrirlo, ella preguntaba por texto qué podrían ser esas cosas, adjuntando una foto con ello. Sin embargo, la foto que envió parecía ser algo que Hirano no debía mirar en lugares como esos, ya que parecía el cuerpo de Aiko. Hirano sintió que debía responder inmediatamente a esto, aunque no estaba seguro de qué decir después de ver algo así. Pensó una y otra vez en su respuesta hasta que dijo que parecía escote. El texto que envió fue leído de inmediato, y luego de repente recibió otra foto que mostraba que la foto anterior en realidad solo era su codo. Hirano se sintió desanimado después de esta broma, mientras Aiko parecía estar jugando con él. Estaba perdido mirando hacia arriba y sintiéndose acabado mientras sus amigos se preguntaban qué le había pasado. Mientras tanto, Iko y Sayu se reían después de hacerle una broma tierna a su compañero. Luego Iko llamó a Kokoro para pedirle que viera lo que acababa de pasar. Pero cuando Kokoro leyó los mensajes y Iko mencionó lo divertido que fue hacerle la broma al pequeño, la atención de Kokoro se centró en la palabra escote de Hirano, y de inmediato le quitó el teléfono a Iko, enfadada. Kokoro le advirtió que dejara de molestar a Hirano, y esas palabras realmente salieron con la seriedad con la que fueron dichas. Aiko y Sayu se sorprendieron por esas palabras, y también pensaron lo audaz que se veía Kokoro al decir eso, subiendo el nivel para las chicas mientras lo hacía. Kokoro caminó hacia el aula de Hirano, y en el camino, todos los que se cruzaron con ella quedaron cautivados por su vista, mientras que la mirada de Kokoro estaba fija en Hirano sentado en clase, siendo abordado por sus amigos, quienes querían ver su teléfono. Hirano intentaba ocultarlo, mientras Kokoro deseaba intercambiar contacto con Hirano, pero le resultaba demasiado difícil, así que dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. Se detuvo a beber agua de la llave invertida, y justo cuando empezó a beber, Hirano también salió de la clase y fue directo a beber agua, riendo después de hablar con sus amigos. Se agachó para beber agua también, y de repente sus ojos se encontraron con los de Kokoro, quien también lo miraba a los ojos mientras bebía. Ella se secó los labios con los dedos, lo que hizo que el corazón de Hirano se acelerara mientras se quedaba congelado en ese momento cautivador. Kokoro cerró la llave y le dijo a Hirano que era un tonto, y se fue, dejando a Hirano preguntándose qué acababa de pasar, y pensó más fuertemente ahora que las chicas eran verdaderamente un misterio. Volvió a su aula murmurando como ella lo llamó tonto. Los amigos de Hirano estaban confundidos y le preguntaron quién lo había hecho. Pero Hirano no pudo decir el nombre de Kokoro y luchó por decirlo. Pero luego uno de sus amigos adivinó si era la senpai del codo, refiriéndose a Aiko. Hirano negó que fuera ella y dijo que era solo otra senpai. No sabía por qué, pero por alguna razón no les dijo a sus amigos que era Kokoro, y dijo que era solo una chica. Le preguntaron qué había hecho para que una chica lo llamara tonto, y Tomoda preguntó incluso más intensamente cómo lo había dicho. Hirano estaba confundido por esa pregunta, y Tomoda repitió cómo lo había dicho, ya que eso era importante. Hirano tosió una vez y luego repitió la misma forma en que Kokoro lo había llamado tonto, después de lo cual sus amigos gritaron y dijeron que eso era una gran señal. Hirano no entendió por qué eso era una gran señal, mientras que sus amigos lo llamaban afortunado. Hirano aún no lo entendía, pero se sentía tímido, y sus amigos le dijeron que ser llamado tonto de esa manera significaba que la senpai le gustaba. Hirano quedó congelado después de escuchar esas palabras, y preguntó si eso era realmente así. Tomoda le dijo que cuando las chicas dicen tonto, en realidad quieren decir lindo, y cuando dicen te odio, en realidad quieren decir te quiero. Otro amigo molestó a Tomoda por ser un experto en simuladores de citas, mientras Hirano estaba perdido en sus pensamientos. Luego,
Tomoda llamó a Hirano, y se sorprendieron de lo distraído que estaba. Entonces, su amigo se encargó de decirle a Hirano que debía ser un hombre y confesarle a esa chica que quería que fuera su novia. Hirano imaginó que salir con Kokoro significaría caminar de la mano con ella en el camino a casa, y realmente le encantaría tenerla como novia. Estaba tan perdido en sus pensamientos que tomó la mano de su amigo, pero de repente, su amigo le soltó la mano, sintiéndose incómodo. Tomoda sacó algo de su mochila y se lo entregó a Hirano, diciéndole que era un boleto de amor que solía llevar como repuesto, y que tenía una nota invitando a una chica a encontrarse detrás de la escuela después de clase para escuchar algo importante. Tomoda le dijo a Hirano que ahora el resto dependía de él, y Hirano estaba tan asustado que no quería confesar de esa manera. Después de la escuela, regresó a casa y miró el mensaje de sus amigos animándolo a confesar, pero Hirano estaba demasiado tímido como para siquiera considerarlo. Su padre notó que Hirano parecía confundido, así que le preguntó si tenía algo en mente. Hirano se estremeció y dijo que no era nada. Luego, de repente, su padre le dijo que simplemente lo hiciera, porque era mejor arrepentirse de lo que hizo que de lo que no hizo. Le dijo a Hirano que si algo le estaba molestando, ahí estaba su respuesta. Hirano tomó esas palabras mientras apretaba las manos sobre el teléfono. Luego se levantó y dijo que no había nada interesante ese día, así que lo llamaría un día y dormiría. Hirano fue a su habitación, mientras su padre se preguntaba si Hirano realmente había tomado ese consejo de manera práctica, ya que lo había repetido de un libro que estaba leyendo. Hirano estaba en la cama tratando de dormir, pero no podía, mientras su madre se preguntaba por qué ya se había ido a la cama tan temprano hoy. Al día siguiente, era un nuevo día, y el maestro de educación física acababa de abrir las puertas de la escuela cuando vio a un estudiante parado allí tan temprano por la mañana. Reconoció a Hirano, pero también notó que se veía un poco privado de sueño cuando cayó al suelo. Le costaba caminar, así que el maestro de PE sugirió que debería dormir un rato en el aula, y en respuesta, Hirano dijo que era mejor arrepentirse de lo que uno hace que de lo que no hace. Su maestro sonrió mientras decía esas sabias palabras, y Hirano continuó caminando hacia el zapatero. Notó que había un llavero de peluche y lo reconoció como el que Kokoro tenía con ella. Parece que lo había dejado caer mientras regresaba. Cuando llegó la hora de que la mayoría de los estudiantes llegaran a la escuela y se desearan buenos días a sus amigos, Kokoro también llegó corriendo, pero estaba extremadamente cansada por alguna razón. Sus amigas le preguntaron qué había pasado y por qué estaba tan agotada tan temprano en la mañana. Kokoro en realidad se sentía preocupada por cómo llamó a Hirano tonto y se alejó de él en ese momento, y ahora sentía que iba a morir por haberlo hecho. Luego, Sayu señaló que el llavero de conejo de Kokoro estaba junto a sus zapatos, y parecía que también estaba sobre algo como un pañuelo. Lo encontraron tan amable, y Kokoro se inclinó para recogerlo, cuando sus amigas dijeron que ahora entendían que Kokoro debía haber estado deprimida por perder su conejo. Kokoro no quería contarles la verdadera razón, así que abrió la nota, y era una invitación de Hirano para ella para ir detrás del gimnasio después de la escuela. Después de ver esa carta, Kokoro se sintió muy incómoda, mientras que sus amigas pensaron que el chico que había encontrado su conejo debía ser un gran tipo. Pero luego notaron que Kokoro parecía haberse congelado, y después de la escuela, detrás del gimnasio, Hirano estaba allí, sintiéndose nervioso, sin saber qué decir. Pronto vio a Kokoro acercándose, caminando con pasos lentos, con una naturaleza nerviosa pero muy elegante, aunque parecía un poco sudorosa y tímida mientras lo miraba. En ese momento, Hirano, al verla, no pudo apartar la vista de ella, y su corazón comenzó a latir rápidamente, lo cual era muy audible para él. Y cuando intentó hablar, se quedó completamente en blanco porque no podía pensar en qué decir o qué hacer ahora que ella estaba allí. Sabía que tenía que decir algo, y en ese momento, no podía sacar esa palabra tonto de su mente. Se cubrió la cabeza, queriendo mantenerse enfocado y decir algo. Finalmente, le preguntó a Kokoro si alguna vez había pensado en querer un novio. Kokoro se quedó rígida como una estatua cuando le preguntó eso con tanta determinación, y su cara se puso más roja mientras sujetaba las mejillas de Hirano y sonreía llamándolo tonto. Se acercó a él, pero Hirano estaba tan abrumado por el momento que terminó desmayándose sobre ella. Kokoro se asustó muchísimo por eso, mientras que las respiraciones de Hirano tan cerca de su cuerpo le hicieron estremecerse. Lo sostuvo por los hombros, pero no quiso moverlo porque podría caerse así. Así que Kokoro terminó quedándose así mientras Hirano estaba desmayado. Después de un rato,
Hirano fue despertado por la chica de sus sueños, y cuando recordó lo que había pasado, saltó rápidamente y se alejó de ella, pidiendo disculpas por lo sucedido. Se sintió tonto después de desmayarse de esa manera después de haberla llamado hasta allí. Kokoro le preguntó si podía ponerse de pie, y cuando él confirmó que ya estaba bien, ella simplemente dijo que estaba genial mientras se limpiaba el uniforme. Hirano se sentía incómodo, y Kokoro le indicó que ahora se iría. Hirano no estaba seguro de qué decir, así que simplemente le dijo que la vería más tarde. Eso la hizo muy feliz, y nunca podría olvidar lo mucho que le latía el corazón cuando Hirano se desmayó sobre ella. Después de eso, estaba contenta de lo grande que era para poder ofrecerle apoyo, ya que si tuviera conjuntos más pequeños, pensó que la vida de Hirano podría haber estado en peligro. Pero luego pensó, ¿y si tuviera activos más grandes? ¿Cómo serían aún más seguros? Al día siguiente, mientras Kokoro hablaba con otras chicas, se sorprendieron al escuchar que Kokoro quería tener activos más grandes, por una razón como la seguridad. Eiko no entendió qué tipo de seguridad quería decir y para quién, pero Kokoro se mantuvo en silencio sobre eso, y las chicas comprendieron que no quería contarlo. Sin embargo, Sayu tuvo una idea para aumentar el tamaño. La idea era que su novio hiciera el trabajo por ella. Dijo haber leído eso en algún lado, y que realmente funciona. Kokoro comenzó a buscarlo en Google, pero luego Sayu mencionó que había un defecto en esto, que era que Kokoro no tenía novio. Kokoro dejó de buscar después de darse cuenta de eso, entonces Sayu dijo que ella estaba allí para hacerlo por Kokoro. Aiko se rió desde atrás, mientras Kokoro estaba incluso lista para que Sayu la ayudara. Aiko estaba decepcionada, ya que realmente quería hacerlo, pero dado que era por razones de seguridad, ambas estaban dispuestas a ayudar a Kokoro a tener activos más grandes. Hicieron clic antes de empezar y comenzaron a hacer cosas para hacer que Kokoro creciera. Después de un par de toques, Sand preguntó si estaba funcionando, y Aiko les dijo que no era un proceso instantáneo, pero aún así, tomó otra foto solo para comparar los cambios. Mientras tanto, Hirano estaba en su aula tratando de pensar en algo que sintió después de desmayarse. De alguna manera, se sentía en paz y feliz en ese momento. Justo en ese momento, apareció un mensaje de Aiko en su teléfono. Tuvo un mal presentimiento al respecto, y cuando lo abrió, resultó ser 2 fotos, pero las caras de las chicas estaban sonrojadas en la segunda. Eiko le preguntó si notaba algo diferente, y después de observar mucho, Hirano comentó que parecía que el aula se había vuelto más cálida. Mientras tanto, en el aula de las chicas, Eiko estalló en risas mientras escribía la respuesta. Kokoro llegó en ese momento, y se acercó a mirar el teléfono de Eiko. Pero cuando Eiko notó que ella se quedó quieta mientras Kokoro leía sus respuestas con fotos, le decía a Hirano que sus tamaños habían aumentado. Kokoro se enojó mucho, y las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos mientras empezaba a golpear a Eiko, quien decía que no podía evitar pedirle a un tercero que mirara los resultados. De vuelta en la clase de Hirano, él estaba tartamudeando después de leer esos textos de Eiko, y no podía creer que ella realmente le estuviera pidiendo algo así. Ahora no podía evitar mirar, aunque tratara de no hacerlo, aún no podía evitarlo mientras miraba a Kokoro de cerca. Se detuvo de mirarla, mientras sus amigos veían a Hirano como un imán confundido acerca de sus propios polos. Más tarde, Eiko invitó a Hirano y a sus amigos al club de juegos de mesa, mientras Kokoro y Sayu también estaban allí. Tomoda entró nervioso aceptando los saludos, y Sayu mencionó que los invitaron porque por ahora estaban cortos de miembros. Luego, el amigo de Hirano, Tachi, le preguntó qué pasaba, a lo que Hirano respondió que no era nada, y no entendía por qué Eiko le había ordenado ir al club. Observó que este club se parecía menos a un aula, y más a un dormitorio de chicas. Estaba nervioso mientras caminaba, y sus ojos se encontraron con los de Kokoro, después de lo cual instantáneamente apartó la mirada por reflejo. Estaba seguro de que las cosas se habían puesto incómodas cuando fingió ante ella, y allí estaba esa foto que había guardado a escondidas de Kokoro. Estaba sorprendido por muchas cosas, pero dejando eso de lado, no podía evitar notar lo hermosa que se veía Kokoro en persona. Desvió la mirada mientras su rostro se ponía completamente rojo, entonces Tachi notó las reacciones de Hirano. Tomoda se acercó a Hirano y le dijo que era común estar tan nervioso, que él también se sentía igual desde que Hirano le pidió que lo acompañara a ver el club de juegos. Las chicas se burlaron de los chicos por estar tan nerviosos, mientras Kokoro no tenía ni idea. Pero dejando eso de lado, Sayu y Aiko preguntaron qué debían jugar hoy. Los chicos vieron que el juego propuesto por Aiko era el juego del rey,
y la nerviosidad de Tachi y Tomoda aumentó porque sabían que el juego del rey generalmente se juega en reuniones mixtas y suele ser algo subido de tono. Se preguntaban si este juego realmente no rompía ninguna regla escolar, pero también existía la posibilidad de que fuera una prueba para los chicos, para ver si podían jugarlo sin ningún motivo ulterior. Sin embargo, Hirano no sabía nada de eso, y eligió el juego del rey sin pensarlo demasiado. Tomoda inmediatamente se quejó. ¿Por qué Hirano tenía que ser tan idiota y tan vulnerable a sus deseos? Itachi también le dijo que era una trampa, que Hirano los había metido en esto. Hirano mencionó que era como si nunca hubiera jugado el juego del rey antes. Y se dieron cuenta de que Hirano no tenía ningún motivo ulterior. Entonces Eiko estuvo de acuerdo en jugar al juego del rey, y comenzó a explicar las reglas del juego. Y cuando los chicos pensaron que no había trampa, Eiko dejó claro la última regla. Cualquier persona que diera órdenes subidas de tono sería ejecutada. Ahora comenzaron el juego del rey y sacaron los palitos. Resultó que la reina era Sayu. Ella ordenó que los números 3 y 5 se convirtieran en la silla del rey, y Eiko y Hirano terminaron convirtiéndose en las sillas de Sayu. Tomoda quería quejarse, ya que claramente era una orden subida de tono, y después, en la siguiente ronda, la reina fue Eiko, quien ordenó que los números 2 y 4 se enfrentaran en un pulso de pulgares. Tomoda sabía que todo esto era exquisitamente subido de tono, y cuando Hirano lo vio, sus ojos se pusieron algo sombríos, mientras Tomoda deseaba convertirse en el rey con todas sus fuerzas. En la siguiente ronda, realmente se convirtió en el rey, pero le resultó muy difícil dar una orden, porque solo los sujetos podían participar en sus órdenes, así que no se divertía nada. Pensó y dio la orden de que los números 1 y 2 se susurraran al oído la persona que les gustaba. Eiko lo consideró una orden bastante estándar y simple, mientras Tomoda ya había agotado toda su energía para pensar en ella. Y por un giro del destino, Kokoro era el número 1 y Hirano era el número 2. Después de esto, Sayu mencionó estar curiosa sobre a quién le gustaba a Kokoro, pero los demás no tenían forma de saberlo ya que se suponía que era una tarea entre Hirano y Kokoro. Kokoro le hizo señas a Hirano para que se acercara, y cuando lo hizo, ella estaba a punto de susurrarle, mientras todo lo que Hirano podía escuchar era su propio latido del corazón porque estaba tan cerca de él. No sabía si quería escucharla, pero entonces Kokoro simplemente sopló aire en su oído, lo que lo tomó por sorpresa, y Hirano saltó hacia atrás. Estaba completamente en shock, ya que fue algo inesperado. Mientras tanto, Kokoro logró mantenerlo en secreto esta vez, aunque fuera en contra de las reglas y los demás no lo supieran. Y más tarde, cuando las amigas de Kokoro, Sayu y Eiko, se enteraron de que ella no había dicho el nombre de su enamorado durante el juego del rey, la acorralaron y Eiko le dijo claramente a Kokoro que las órdenes del rey eran absolutas en el juego, así que había cometido un grave pecado. Como castigo, decidió que habría una segunda ronda para Kokoro. Eiko le dio su teléfono a Sayu y le pidió que llamara a Hirano para que viniera a terminar esa tarea. Pero Kokoro no quería hacer esto bajo ninguna circunstancia, así que se opuso deteniendo a Sayu, y Eiko no entendió por qué estaba en contra. Entonces Eiko le dio una alternativa, diciéndole que tendría que dar una vuelta alrededor del primer piso y tendría que decir el nombre de su enamorado a la primera persona que le hablara. Y si nadie la llamaba, entonces podría saltarse la tarea. Kokoro aceptó esta alternativa y salió de inmediato con la determinación de no dejarse acercar. Intentaba ser sigilosa, mientras Sayu comentaba que podría haber sido más inaccesible si simplemente caminara como de costumbre. Mientras tanto, en la clase de Hirano, él estaba hablando con sus amigos que aún recordaban el juego del club del día anterior. Tomoda afirmó que la mejor parte del juego fue el sofá, ya que solo por el hecho de que las chicas estaban sentadas allí, pudo ver sus piernas entrelazadas desde el ángulo perfecto. Tachi también admitió nervioso que no sabía dónde mirar, y Tomoda afirmó que apenas había mantenido la calma. Luego mencionó que fue una vista increíble cuando vio las piernas de Kokoro cruzándose y descruzándose con frecuencia, y cada vez que sus suaves y celestiales muslos se movían. Deseaba haber podido echar un vistazo a los tejidos debajo de sus piernas, y Tachi lo molestó por ser tan abierto con sus fantasías. Hirano no pudo quedarse callado al respecto, así que les dijo que no miraran a Kokoro de esa manera, y esta declaración llamó su atención, haciéndolos quedarse en silencio durante unos momentos. Hirano ahora estaba incómodo, así que se levantó diciendo que tenía que ir a lavarse la cara. Comenzó a correr hacia los lavabos mientras pensaba que era muy raro de su parte hablar así en lugar de simplemente reírse. Pronto, los ojos de Hirano se posaron en Kokoro,
que se movía sigilosamente por todo el primer piso como una especie de ninja. Tenía curiosidad, así que la llamó. Y cuando Kokoro se giró para ver quién la llamaba, se sobresaltó al ver que era Hirano, de todas las personas. Estaba desconcertada, ya que esto significaba que nuevamente tendría que intentar decirle el nombre de su enamorado, que, en realidad, era el después de todo. Hirano pensó que no debió haberla interrumpido, y automáticamente habló para advertirle que tuviera cuidado con su ropa interior. Kokoro y Hirano guardaron silencio después de que él dijera eso, luego Kokoro se levantó lentamente, toda sonrojada, mientras Hirano también estaba molesto por haber dicho algo así. Notó que Kokoro se sentía algo cautelosa después de oírlo. Así que, para no aumentar más la incomodidad, dijo que tenía que irse y empezó a correr. Pero justo en ese momento, Kokoro lo detuvo tomándole la mano, lo cual fue totalmente inesperado para él, pero ella estaba decidida mientras colocaba su mano en el costado de Hirano. Le pidió que esperara y empezó a acercarse, porque ahora tenía que decir el nombre de su enamorado, ya que Hirano había sido la primera persona en hablarle. Kokoro suspiró y pronunció el nombre de Hirano, luego se retiró y comenzó a alejarse como si su tarea estuviera terminada. Mientras tanto, Hirano se quedó pensando en qué había sucedido, y se sintió agotado después de eso. Fue a hablar con sus amigos sobre lo que había pasado, y ellos pensaron que ella debía haber estado molesta después de que Hirano hablara sobre su ropa interior. Kokoro regresaba a su aula, y sus amigas la vieron, luego le preguntaron si alguien la había detenido. Kokoro se sonrojó y mencionó que era sobre su ropa interior. Les preguntó si era visible, pero eso hizo que Sayu se preguntara qué conversación había tenido para que fuera así, y les hizo preocupar por ellas mismas. Al día siguiente, cuando Kokoro llegó a la escuela, su falda fue levantada por alguien, que resultó ser Aiko, y no pudo evitar reírse al ver que Kokoro había ido a la escuela usando pantalones cortos hoy. Le preguntó qué pasaba, ya que era inusual de su parte, y al mismo tiempo, Sayu se acercó sigilosamente y levantó los pantalones cortos de Aiko, también diciendo que nunca la había visto con pantalones cortos como esos. Aiko respondió que también se sintió algo cautelosa cuando Kokoro mencionó de repente los pantalones cortos ayer, lo que la sorprendió. Sayu se rió y dijo que ella hizo lo contrario, y usó unos aún más lindos. Pero Aiko no estaba interesada en escucharla en absoluto. Sayu argumentó que sus pantalones cortos eran realmente lindos, pero eso no ayudó. Y además, Aiko razonó que, al final, eran pantalones normales. Mientras tanto, Hirano regresaba de su clase de deportes, y no podía evitar seguir pensando en cómo Kokoro había pronunciado su nombre ayer. Aún podía escucharla diciéndolo, y fue en ese momento cuando sus oídos escucharon la conversación de las chicas sobre su ropa interior, y de repente las vio a ellas, que lo llamaron con voz urgente. Sayu inmediatamente corrió hacia él, lo que lo hizo ponerse nervioso, y de manera inesperada le pidió que mirara su ropa interior. Hirano se quedó en silencio al ver eso, y luego Sayu discutió con otras chicas para mostrarle que no era gran cosa, ya que se supone que uno debe ver ropa interior. Aiko no estuvo de acuerdo con ella, pero aún así le mostró sus pantalones cortos y dijo que eran mejores. Se giró hacia Kokoro para afirmar que tenía razón. Y en respuesta, Kokoro también mostró sus pantalones cortos para expresar que ahora estaba siendo más cuidadosa con su ropa interior. Hirano no pudo evitar quedarse sin palabras, mientras las chicas discutían y luego todas se volvieron hacia él para preguntarle cuáles pensaba que eran peores. Pero recibieron una respuesta inesperada, cuando Hirano les dijo que todas esas eran un poco demasiado para él. Su respuesta dejó a las chicas sin palabras, y de repente se sintieron incómodas por lo abiertamente que se estaban mostrando a él solo por una discusión. Inmediatamente se excusaron y se dirigieron al club sin pausa. Y una vez que llegaron al club, Kokoro fue la primera en quitarse los pantalones cortos, lo que dejó a los demás sin saber qué decir, mientras Kokoro afirmaba cómo se sintió humillada por haber usado esos pantalones. Eiko también estuvo de acuerdo con ella y pensó que no cambiaba nada usar pantalones cortos para ocultar la ropa interior, así que también se los quitó, y Sayu, por alguna razón, siguió lo que hizo Eiko. Ambas declararon que no era bueno cambiarse por los mirones. Fue entonces cuando Aiko le recordó a Sayu que no tenía nada más que esos pantalones cortos, y de repente se los volvió a poner. Mientras tanto, Kokoro estaba sentada en el vestíbulo junto al zapatero con la cabeza agachada, y cuando sus amigos le preguntaron qué había pasado, simplemente dijo que la habían acorralado de la nada y que ahora no estaba bien en absoluto.
Al día siguiente, Hirano cogió fiebre en medio de las clases, así que estaba revisando su temperatura en la enfermería, y no bajaba. Intentó llamar a la profesora, pero no estaba allí, lo que le hizo recordar cuando sus amigos estuvieron allí hace un tiempo y le preguntaron si debían llevarlo a casa. Pero Hirano les dijo que estaba bien, ya que sus padres llegarían pronto, y poco después su profesora llegó para informarle que sus padres dijeron que llegarían un poco tarde, y que mientras tanto podría descansar, y si se sentía sudoroso, podía cambiarse a su ropa de gimnasio. Sin embargo, Hirano se quedó dormido a mitad de camino mientras se cambiaba, y por alguna razón se sentía un poco solo cada vez que estaba enfermo. Murmuró el nombre de Kokoro, pero de repente cerró la boca sabiendo lo raro que era. Se preguntó por qué había dicho su nombre y se alegró de que nadie lo hubiera escuchado, pero en realidad ella sí escuchó su nombre gracias a un nivel de audición tipo dispositivo de trama y apareció justo allí. Hirano se sintió tan avergonzado y decidió fingir que estaba dormido, pero ella comenzó a acercarse a él en la cama, lo que lo hizo pensar que quizás quería dormir junto a él, pero eso sería demasiado extraño, aunque ella seguía acercándose. Pensó que esto debía ser un sueño, con ella tan cerca de él, así, y luego Kokoro puso su mano en su cabeza y se sintió bien por el frío de sus manos. Sin embargo, si podía sentir el frío de sus manos, significaba que esto no era un sueño, y realmente estaba sucediendo, con Kokoro tan cerca de él. Hirano no podía permitirse que ella supiera que estaba despierto, mientras ella revisaba su temperatura y se fue en silencio, como si nunca hubiera estado allí. Hirano se sintió realmente esperanzado por un momento, pensando que tal vez se quedaría y lo cuidaría.